Bueno, seguimos con nuestro trabajo, nuestro placer, yo diría hoy, hablando de Puente Genil. Y ahora voy a presentar a Javier Villafranca Muñoz. Javier es un abogado que colgó la toga. Correcto. Porque tiene espíritu empresarial. Correcto. Y además ama a Puente Genil. Y además es director de la revista El Pontón. Dinos qué es El Pontón para empezar. Buenas tardes. Bueno, pues El Pontón, la revista El Pontón, creo que es uno de los proyectos culturales más interesantes de Puente Genil de los últimos tiempos, desde luego desde la segunda mitad del siglo XX. Por ponernos un poco en antecedentes, a finales del XIX, en 1870, se constituyó en Puente Genil la Asociación para la Historia Local. Bueno, pues copiando un poco aquel modelo, a primeros de los 80 ya del siglo XX, se fundó una asociación que se llama, está hoy todavía vigente por supuesto, la Asociación Amigos de Puente Genil. Una asociación de carácter absolutamente apolítico y que lo único que pretendía es llevar a cabo una serie de actividades culturales, de recuperación de viejas coplas del carnaval. Fue impulsora de la fundación de la coral mixta polifónica Miguel Gán, se encargó de la restauración del cuadro del lienzo del Cristo de los Valientes que teníamos en la ermita de la Veracruz. Ha llevado a serie publicaciones de libros y una de las actividades más bonitas fue la creación de esta revista El Pontón, que se fundó en 1986, por lo tanto llevamos ya 32 años prácticamente, lo que la ha convertido además en la publicación más longeva de cuantas han existido a lo largo de la historia en nuestro pueblo. Pues comenzó siendo, podemos decir con una indefinición, pues un batiburrillo de noticias relacionadas con Puente Genil que se extraían de la prensa provincial, pero poco a poco se ha convertido en una revista de tipo cultural en la que estamos dando a conocer manuscritos inéditos, biografías de personajes ilustres, una revista de tipo costumbrista, cultural, literario, romántica, si se quiere, y que tiene únicamente el mérito de estar sufragada exclusivamente con las cuotas, con las aportaciones de sus socios, y todas las colaboraciones, por supuesto, son desinteresadas. Curioso, Miguel, primero con la ilusión y con la vehemencia que cada uno expresa su trabajo. O sea, 15 personas emocionados con el trabajo, con el presente, con el futuro. Eso no es frecuente. Siempre hay un pesimista por medio. Aquí no hay pesimistas en... Estos son 15, pero los que no se ven son 15.000. Bueno, Javier, ¿cuándo se crea ¿por qué se crea esta revista? ¿Por qué? No me refiero a qué es lo que contiene. ¿Por qué se crea esta revista? ¿Por qué se crea? Pues para dar salida, entiendo, a las inquietudes culturales de un grupo de gente. Es decir, los años 80, 70, 90 fueron testigos de la explosión de la mayoría de edad, por así decirlo, de una generación que arrastraba muchísimas ganas de hacer muchísimas cosas por su pueblo, que era el pueblo de sus antepasados, donde ellos nacieron, lo que ellos han querido aportar a su pueblo, porque unos lo han hecho desde el punto de vista empresarial, otro profesional, otro desde la política, cada uno desde donde ha podido. Pero sin embargo todos han coincidido en este proyecto cultural. ¿Por qué? Pues porque simplemente la cultura, aportar algo a aquello que te enamora, que es el pueblo, que es el solar de tus antepasados, pues creo que es algo que le llena a todo el mundo. Y cuando uno le pone por delante un vehículo en el que es capaz de desplazarse, en el que es capaz de llegar a aquel sitio donde quiere llegar, que es el de dar a los demás un poquito del cariño que él siente dentro hacia su pueblo y expresarlo vía cultura, pues creo que es simplemente el vehículo más maravilloso que tenemos para eso. ¿Hasta dónde llega y cuántos suscriptores tiene para hacer esto rentable y posible? Digo. No, rentable no es. No es como todos los proyectos románticos, es un absoluto desastre desde el punto de vista financiero. Pero bueno, es de estas cosas que vamos tirando con más cariño que finanzas. ¿Y suscriptores hasta dónde? Suscriptores tienen unos 400 suscriptores aproximadamente. ¿Y fuera de aquí? Fuera, sí. Está dirigido fundamentalmente a todos los pontanenses, tanto de dentro como de fuera de Puente Genil. Precisamente uno de los encantos que tiene la revista es el papel. Tenemos que tener en cuenta que muchos de los destinatarios, muchos de nuestros suscriptores son personas mayores que se fueron, que emigraron de Puente Genil, que mantienen un vínculo muchas veces con Puente Genil muy sutil, afectivo, de corazón, y que se expresa
en muchas familias, en muchos casos, en muchos ausentes, en muchos que no son forasteros, en muchos ausentes de su pueblo, a través de esta revista. Cuando nos han planteado, oye, ¿por qué no lo hacemos esto en formato digital, que es hoy lo que se lleva, y a través de internet y se llega a mucha más gente? Es cierto, pero es que forma parte de un vínculo afectivo de muchos pontanenses que un día dejaron su pueblo y que cuando reciben en su casa el pontón lo tienen en su mesita de noche o en la mesa familiar y lo van ojeando los niños y ven fotografías de su pueblo y comentan los nombres, y creo que ese es el fundamento que tiene en muchos casos la revista. Es el periódico perdido de Puente Genil, ¿no? El tocar papel, ¿no? El tocar papel, es decir, hoy estamos acabando con el papel, pero el encanto que tiene el papel, es decir, el vínculo que se crea a través de lo material, se funde con lo material. Pero no está reñido el papel y el internet. No, pero no está reñido. No, pero él entiende de que la gente mayor... No, pero la gente mayor no, la gente mayor necesita otro sustrato para... Manteniendo el papel... Es muy complicado porque cuando tú pagas una suscripción, que en este caso para mí que son 25 o 30 euros, no sé exactamente, a partir de que tú ya tienes el formato digital público, porque lo que estamos hablando es que llegue a la mayor parte del mundo, tiene que ser público. En el momento en que es público y ya no tiene obligación, ya no tiene necesidad de estar pagando una suscripción, pues todo el coste que acarrea esto de maquetación, de distribución, etcétera, ya es imposible sufragarlo. A no ser que se haga con fondos públicos, pero entonces volvemos otra vez a lo de siempre, que es lo que nos queremos, que es depender de administraciones públicas. Por supuesto, cualquier ayuda es bienvenida, sobre todo cuando es un tema tan desinteresado y tan cultural como este. Pero la libertad hay que conservarla por encima de todo, Javier. Estoy de acuerdo. Por eso, además, como letrado y además como hombre de prensa, que nosotros tenemos que ser libres para poder comunicar esa libertad. Si estamos condicionados, todo está condicionado. Y hoy, cuando vemos televisión, está condicionada. Cuando habla un periodista, está condicionado por la derecha o por la izquierda. Si coge una cadena, ya está condicionada por la ideología de la cadena. No se encuentra nada transparente ni nada agua clara para beber. Entonces, pues por eso, efectivamente, estos elementos. Las suscripciones populares, que es de lo que estamos hablando, pues da esa libertad. Pero además de dar esa libertad, creo que contribuye a ser este proyecto romántico, que es de lo que estamos hablando. La gente no entiende de que... El romanticismo no se ha acabado, o sea que este proyecto ya lleva 32 años y sigue todavía con buena salud. No vea la cantidad de lo que tienen que aguantar las mujeres de los románticos, te lo digo yo como yo también, porque esto te quita horas de familia, te quita horas de trabajo, te quita horas de sueño, puedo cabrearte a cambio de nada, y porque no dejas esto, y si estás ocupado te quitan los niños porque podías estar más tiempo. Todo esto es un sinsabor para conseguir, a fin de cuentas, llegar a 500 personas que de verdad desean recibir noticias de su pueblo. Ya está, pero es que además hemos conseguido poco a poco, y a lo largo de estas 3 décadas y pico, hemos conseguido que el Pontón se constituya en una especie de enciclopedia de Puente Genil. Es decir, durante estos 30 años se ha publicado prácticamente absolutamente todo, no lo relacionado con el día a día, no con los informativos, que para eso hoy tenemos la inmediatez del internet, de la prensa, etcétera, etcétera, pero sí relacionado con lo que los medios no recogen mucho: inauguración de corporaciones bíblicas, aniversarios, procesiones, lo que estaba diciendo, personajes ilustres, es decir, comentamos fotografías. Recuerdo del pasado. Exactamente, recuerdo del pasado. Una de las sesiones más bonitas que tenemos la construimos a partir de las aportaciones de nuestros socios, y es que simplemente nos envían fotografías pues desde hace 120 años a fotografías de hace 30, pues con paisanos, algunos desaparecidos, otros vivos, y a través de que, al mismo tiempo que comentamos la realidad que refleja esa fotografía, somos capaces de abrir una pequeña ventana al pasado y contar qué es lo que estamos viendo. Javier, no se puede entrar en el 19 sin conocer el 18, ¿no? Claro, no podemos empezar por el final sin conocer el principio. Es verdad que el siglo XIX es el momento de la gran explosión de Puente Genil, pero antes del 19 te adelantaré, y creo que lo hemos comentado ya en otro momento, todo este terreno donde hoy estas tierras, donde hoy está Puente Genil, todo esto era terreno fronterizo, de disputas, de guerras, etcétera, etcétera. Estamos hablando dentro del proceso que llamamos de la Reconquista, hasta que en el año 1240 el rey Fernando III el Santo conquista todas estas tierras, y unos años más tarde, en 1257, su hijo, Alfonso X el Sabio, hace donación de estas tierras, del castillo de Poley, que ya le llama Aguilar. Todas estas horas estaba enclavado en Poley, en el castillo de Poley. Le hace donación a un gentilhombre, a un rico hombre portugués, que se llamaba don Gonzalo Yáñez Dovinal, y que había estado acompañando a su padre en el proceso de la reconquista del Valle del Guadalquivir. Cuando se acaban esos Yáñez Dovinal, en 4 generaciones o en 5 generaciones, al no haber sucesor legítimo mayor de edad para heredar el estado de la Casa de Aguilar,
vuelve al rey y entonces el rey Pedro I se lo cede, hace la segunda donación de estas tierras a Alonso Fernández Coronel, que luego terminaría levantándose contra su rey, lo que le costaría no solamente el estado de Aguilar, sino la propia vida, porque fue ejecutado. Vuelven otra vez las tierras a la corona y es Enrique II de Trastámara, el hermano bastardo del rey Pedro I, quien hace la tercera y la última donación de todas estas tierras a don Gonzalo Fernández de Córdoba. Esa es la tercera. Gonzalo Fernández de Córdoba, correcto. Y entonces este mismo Gonzalo Fernández de Córdoba es el que además reconstruye el pontón, no el actual puente que tenemos, sino en 1371, un pontón de madera que los moros habían destruido durante aquellas escaramuzas huyendo del rey Fernando III. Esto es la casa de Aguilar. En el año 1501 los reyes católicos crean el estado, el marquesado de Priego. El marquesado de Priego que se lo entregan al entonces señor de Aguilar, y a partir de entonces ya hablaremos del marquesado de Priego como dueño de todas estas tierras. Ya es el marquesado de Priego y nos olvidamos un poco del señorío de Aguilar, que queda un poco subsumido dentro de ese marquesado de Priego. Los marqueses de Priego inician entonces una política muy inteligente de alianza, de matrimonios, etcétera, hasta que a finales del siglo XVII consiguen unirse con la casa de Medinaceli y una serie de circunstancias sucesivas. Y así llegamos básicamente, al siglo XIX. Para entender el siglo XIX tenemos que pensar que en 1568 al otro lado del río se había constituido un núcleo de población que era Miragenil, que ya no pertenecía al marquesado de Priego, sino que pertenecía al marquesado de Estepa, y llegando el siglo XIX, en 1834, por real orden de 8 de diciembre de Isabel II, se dicta la unión de estos dos núcleos de población. Por un lado el pontón de Don Gonzalo y por otro lado el barrio, el ayuntamiento de Miragenil. Y se crea entonces el actual Puente Genil en 1834. A partir de ahí hay una serie de factores que coadyuvarán a la explosión industrial y económica de Puente Genil de finales del siglo XIX. Son tres de las que siempre solemos hablar. Por un lado, en 1865 se inaugura la estación de ferrocarril en la línea Córdoba-Málaga, que hace que Puente Genil esté conectado con el mundo, que aquí lleguen ideas, que lleguen productos, que también los productos de aquí puedan salir fuera, pero que también nos lleguen nuevos proyectos de tipo cultural, de tipo industrial, que llegue dinero, etcétera, etcétera. Tenemos también un segundo elemento, y es que en 1889, en el mes de agosto de aquel año, siendo la segunda localidad en España, tenemos fábrica de luz eléctrica en Puente Genil. Eso es algo que revoluciona por completo no solamente la economía, sino incluso los modos de vida sociales, la forma como hasta entonces se vivía. Comienza a utilizarse también la noche y empieza a utilizarse también la electricidad dentro de las fábricas industriales. Y hay un tercer elemento, y es que existe por primera vez en la historia una burguesía, una élite local, económica, formada, que por primera vez entiende que el primer factor de riqueza ya no es la tierra, sino que el primer factor de riqueza ya viene de la mano de la industria. Esos tres elementos unidos a uno del que no solemos hacer referencia, y es que dentro de esa élite hay hombres que se comprometen con la cultura, con la política, que admiten y que aceptan responsabilidades de tipo provincial en la política, gobernadores civiles, jefes de partidos políticos a nivel provincial, regional, autonómico, etcétera, etcétera, que nunca se desvinculan de Puente Genil. Todo lo contrario, procuran siempre y medran para que Puente Genil sea objeto de recesión de infraestructura, de nuevos avances, etcétera, etcétera. Todo eso consigue que Puente Genil despegue económicamente de una manera absolutamente brutal. Tan es así que en los años 50 un periodista francés llamaba, hablando de este milagro de Puente Genil, se refería a Puente Genil como la Cataluña de Andalucía. En Puente Genil entonces empiezan fábricas como La Actividad, como La Aurora, como el teatro circo, los casinos, es el tiempo de los grandes casinos, es el tiempo de los pintores, es el tiempo de Manuel Reina, es el tiempo de la cultura, es el tiempo en que se produce la gran explosión, ya digo, no solamente de tipo cultural, industrial, económica. Puente Genil se convierte en foco de recesión de trabajadores, de visitas de hombres y mujeres que vienen a asentarse en Puente Genil. Rodríguez Marín, el director de la Biblioteca Nacional, viene a Puente Genil simplemente para conocer a Manuel Reina. El nombre de Puente Genil aparece continuamente como donde se desarrollan los grandes proyectos industriales a nivel autonómico. Todo eso dura en Puente Genil aproximadamente hasta el año 1963. En el año 63, ese año fatídico supone para Puente Genil la destrucción prácticamente absoluta, con una riada que el Genil, siempre tan
tan generoso, a veces también es absolutamente destructor. En el mes de febrero de aquel año 1963 se produjo una riada absolutamente descomunal. Se calculan que acabó con 400 casas dentro del casco urbano, con 250 casas en los núcleos rurales, arruinó por completo la industria, la actividad, la casualidad, la alianza. Todas las grandes industrias de Puente Genil desaparecen, los modos de vida, la sociedad también le afecta a nivel lúdico, las ferias, se termina absolutamente todo. Y entonces Puente Genil, incluso a nivel demográfico, ocurre que el núcleo de población tradicional, antiguo, como es el casco urbano de Puente Genil, se queda vacío. La gente huye del casco histórico hacia las zonas altas. Y entonces Puente Genil entra en una debacle económica, en una tristeza social del que sinceramente creo que nos ha costado alrededor de 30 años recuperarnos. A partir del año 2000 aproximadamente, en torno al 2000 por cifrar, un año más o menos emblemático cuando Puente Genil empieza otra vez de nuevo a resurgir con grandes proyectos, con grandes industrias, con una ilusión que nunca se había terminado pero que estaba realmente adormilada. Y hoy Puente Genil otra vez vuelve a enfocarse al mundo y vuelve a enfocarse a través de grandes estrellas, de grandes empresas, de grandes industrias, de grandes proyectos, con un sector económico cada vez más y mejor formado, con unas ganas de salir al mundo. Por primera vez nos hemos quitado además muchísimos complejos. O sea, cuando hemos salido al mundo, cuando hemos conocido otras cosas, nos hemos dado cuenta de que, oiga usted, pues no estábamos tan mal, estoy formado, estoy preparado, tengo productos estrellas, sé gestionar, tengo capacidad de análisis, tengo una tradición industrial y fabril a mis espaldas que me avala en muchísimos casos, tengo maestros que me enseñen. Hoy pues creo que se proyecta hacia el siglo XXI y se proyecta hacia adelante, pues con una ilusión y con una capacidad de crecer, de emprender y de ofrecer al mundo lo mejor que de sí mismo tiene. Javier, tan ilusionante lo que me dice, tan convencido de lo que habla, tan buen comunicador, que vamos a venir otro día, ojalá muchos más días, porque no podemos, esto simplemente son retazos de los personajes que vamos a presentar de Puente Genil. Esto es un muestrario, digamos, de la relevancia que tiene y otros que faltan todavía, y vendremos y daremos al mundo a conocer qué es lo que se hace. Yo, de verdad, nunca tendré palabras de agradecimiento a mi amigo Miguel Jiménez, pues porque yo te pone en el camino a gente que venimos de sectores diferentes. Él ha dirigido unas cosas, yo he dirigido otras, pero resulta que hemos coincidido en una cena y entonces dije, bueno, ¿y por qué no, con tu talento y el poco o mucho que pueda tener yo, por qué no nos unamos y entonces hacemos un proyecto común? Yo creo que la comunicación es un poco de buscar los nuevos amigos, reencontrarse con ellos y decir, bueno, que en esta etapa final de nuestra vida, que ya tenemos para comer, que nuestros hijos ya están lanzados a este futuro y que tenemos salud, pues esta poca salud que tenemos, un proyecto romántico más. Compartirla con gente que no vendría nadie a verlo y que no podemos permitir que tanta gente importante y tan luchadora no se dé a conocer en el mundo. Pues gracias de verdad por ponernos esa ventanita. Yo diría que el nombre que le hemos puesto a este proyecto, Carlos, así es Puente Genil, así es una muestra de lo que es Puente Genil. Todavía seguiremos más. Muchísimas gracias. Hermanos, ya nos vemos el próximo día, porque tenemos que seguir hablando de hermandades, de cofradías, de pregones, de muchas cosas. De la vida, y que Dios os bendiga. Y el pontón adelante, que haya cada vez más asociados, porque eso implicará de que hay un interés social por conocer cosas de este pueblo.